Buenas tardes, señoras y señores. Hoy, esta tarde, tenemos la oportunidad de presentar con Ediciones del Oriente y del Mediterráneo el libro El jardín perfumado del Qadi al-Nafsawi, en traducción de Iñaki Gutiérrez de Terán y Naomi Ramírez, que se encuentran conmigo aquí en la mesa. Yo quiero destacar que hoy ha sido realmente un día complejo en esta casa, como yo creo que sucede a menudo, y es especialmente refrescante, por así decirlo, poder abordar el tema de hoy. No tanto porque se refiere, no solo porque se refiere a literatura erótica, pero fundamentalmente porque muchas veces se olvida que existe toda una relación, una gran construcción literaria y de pensamiento en el mundo árabe, muy alejada de los planteamientos rigoristas que desgraciadamente aparecen todos los días en los periódicos. Y decía que hoy ha sido un día complejo porque hemos dedicado bastantes horas a diferentes reuniones y hemos abordado el fenómeno yihadista en Siria e Irak, que es especialmente, digamos, complejo y peligroso. Ahora, antes de que empezara este acto, estábamos hablando incluso de cómo un autor como Ibn Hazm es al mismo tiempo el autor del Collar de la Paloma y uno de los pensadores que ha sido considerado posible padre de una de las líneas de interpretación islámica más rigorista, de cómo en muchos casos, en otros pensadores, como puede ser el caso de Ibn Tamiyya, encontramos lo mismo. Lo cierto es que sea cual sea la razón, es especialmente importante para nosotros abordar este tema de hoy en el convencimiento de que el libro es muy bueno y la traducción es todavía mejor. Quiero, antes de pasar la palabra a los traductores, citar a Luis Antonio de Villena, que al referirse a este libro y traducción dice lo siguiente: dicen que el libro más conocido mundialmente de la literatura árabe es la colección de cuentos conocida como Las Mil y una Noches. Suele agregarse que la segunda obra en cuanto a número de lectores y traducciones de esa literatura es El jardín perfumado, obra de Mohamed Ali Nafsawi, procedente de una tribu de lo que hoy es el sur de Túnez. Los ingleses tienen suerte, ya que ambos libros fueron traducidos a su lengua por el mítico aventurero, sexólogo y orientalista Richard Barton. Lo curioso es que este libro medieval, de principios del siglo XV, como tantos otros de amplio erotismo, como tiene la literatura árabe, hoy no solo están prohibidos por los ulemas más rigoristas, que parecen legión, sino que si se hallasen en público podrían ser quemados. Con esto paso la palabra a Iñaki y a Naomi, según a Iñaki en principio. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Y espero también que esta sea una oportunidad para que los presentes y el mayor número de personas posible lean el libro y sobre todo conozcan este legado o ejemplo máximo de lo que es la literatura árabe clásica en su género erótico. Quiero dar las gracias en primer lugar a Casa Árabe por siempre dar la oportunidad a los que nos dedicamos al ámbito de los estudios árabes islámicos de utilizar esta tribuna para presentar nuestras obras o para tratar de asuntos de gran importancia, y también sobre todo a la editorial Oriente Mediterráneo, que a pesar de las dificultades que estamos padeciendo y que son de sobra conocidas, sigue con su empeño de publicar libros, sobre todo de literatura tanto clásica, sobre todo moderna, del mundo islámico, no solo árabe, sino también turca y persa, y de dar a conocer a un público amplio toda esta gama de producciones que tenemos en el mundo islámico, una proeza, insisto, tal y como están los tiempos, que además adquiere mayor protagonismo por el hecho de que este es el primer libro de una colección de textos eróticos y probablemente, a pesar, insisto, de todas estas dificultades que tenemos para sacar los libros, que se vendan y que la gente conozca incluso de su existencia, y cada vez es algo más difícil, tenemos la posibilidad de seguir dando a conocer estas joyas de la literatura árabe, que son estos escritos de literatura erótica clásica. También estoy muy contento porque, como bien ha apuntado el director de esta institución, este es un acto en el que extrañamente ni vamos a hablar de Daesh, ni del Estado Islámico, ni del salafismo, ni del yihadismo, ni de todas esas cosas que están monopolizando y al mismo tiempo
están robando, por así decirlo, lo que es la verdadera esencia de esa cultura islámica o de esa visión que podríamos tener del mundo islámico, en el que todo parece que se reduce a conflictos, a guerras, a desastres y sobre todo a una degradación moral y una degradación de lo que es el pensamiento islámico y de lo que son las sociedades árabes, y por eso me congratulo de hablar de algo que va en la línea de la riqueza cultural y de toda esta capacidad para crear y aportar que ha tenido siempre la cultura árabe y que sigue teniendo a pesar de esa imagen distorsionada que se quiere aportar en algunos casos. Y me gusta mucho también poder estar aquí para hablar de un género fundamental y uno de los géneros que no por desconocido no deja de ser de los más ricos de la literatura árabe, como es el género de la erótica clásica, o lo que han llamado algunos la erotología. A pesar de que se conozca poco y de que incluso en los países árabes se crea que se trata de libros dispersos, más o menos graciosos o más o menos picantes, hay todo un género literario de erótica en la literatura árabe que se remonta a los primeros tiempos del califato abbasí y que ha seguido durante siglos y ha dado lugar a una serie innumerable de tratados, de relatos, de anécdotas, de poemas y de poemarios dedicados a lo que es el aspecto y el espectro de la erótica vista o conocida en el mundo árabe. Tenemos una gran variedad de subgéneros dentro de este género. Tenemos en primer lugar el género o el subgénero de los tratados médicos, en el cual los árabes también han sido grandes creadores y sobre todo reformuladores de una herencia recibida del mundo clásico greco-latino y que ha servido para que en Europa se cree también la tendencia o el género del tratado médico erótico. Tenemos autores conspicuos como el propio Avicena, pero sobre todo Races, el tunecino Ibn al-Jazar y otros muchos que escribieron tratados de medicina dedicados al coito. No es que fuesen apartados dentro de un tratado de medicina general, sino que se referían al coito y sobre todo a un apartado muy concreto que es lo de vicios y virtudes del coito, cómo favorece a la psique y a la condición del individuo y cómo también puede ser perjudicial, sobre todo en exceso. Aquí entran los libros de afrodisíacos, sino también una tradición hindú o india, muy conocida, también es una tradición semítica, sobre todo el uso de diversas hierbas y ungüentos que sirven para fortalecer lo que es el acto sexual y dar mayor placer. Algunos de esos he tenido ocasión de probarlos y puedo dar fe de que funcionan, pero no es en todos los casos, puesto que mi capacidad sexual es muy limitada. Pero en fin, he intentado siempre utilizar algún tipo de estos adminículos y son recetas clásicas, es decir, que encontramos en estos textos y que, como podremos imaginar, se basan sobre todo en ciertos ingredientes clásicos. La yema de huevo, que me parece que muchos la hemos probado, la yema de huevo, también incluso la clara, según algunos autores, la canela, por eso esa es la tendencia en algunos países, sobre todo donde ha habido una gran tendencia al kamasutrismo, o las posturas, y sobre todo a los afrodisíacos, se ha tendido mucho a la idea de la canela, el coco, y también hay ingredientes mucho más exóticos y difíciles de conseguir, como son, por ejemplo, la lengua de cocodrilos o los testículos de algunos reptiles. Por supuesto, eso no lo he probado, pero sí puedo dar fe de que en algunos casos el huevo mezclado con las almendras es un caso típico, solo que puede ser muy perjudicial según las raciones que ingiramos. Han sido y son, además, que conozco a gente que sin haber leído estos tratados clásicos utiliza este tipo de componentes, el huevo, la yema y las almendras. Por lo tanto, estos son de remedios que aparecen también en este libro, lo digo por si alguien quiere hacer algún experimento, lo puede probar, porque en el jardín perfumado se habla mucho de los afrodisíacos y de las posturas. Las posturas también tengo que reconocer, sí, bueno, va a hablar de ello Naomi, pero no puedo resistirme a decir que también he intentado probar alguna postura con resultados desastrosos. En fin, porque en realidad si alguien ha leído el libro podrá comprobar que son posturas ciertamente complicadas, en ningún caso, como hemos calificado ya, de inverosímiles, pero en fin, habrá gente que lo habrá conseguido, seguramente. Dentro de este género erótico también tenemos los tratados filosóficos, que es algo que aquí, por desgracia, no hemos traducido y del que solo tenemos ese gran ejemplo, como bien ha referido el director, del Collar de la Paloma, que no deja de ser un tratado filosófico de qué es el amor, cómo se traduce, cómo se expresa
y cuáles son las consecuencias del amor, sobre todo el amor intelectual o el amor sensual, pero también el físico. No olvidemos, que también hemos estado comentando aquí, que en el Callar de la Paloma hay varios capítulos dedicados al amor homoerótico o al amor homosexual, y de cómo había personajes, sobre todo en Córdoba, en la época de Ibn Hazm, estamos hablando de la época andalusí, por supuesto, que morían de amor porque no podían consumar esta pasión que sentían hacia muchachos u hombres más o menos de su alcurnia o de su ámbito. Y también Ibn Hazm habla de cómo este amor se puede convertir en una enfermedad. Pero es un tratado que entronca con un tratado clásico que también nos gustaría traducir, aunque es un poco denso en cuanto a su articulación, pero es uno que se llama Kitab al-Zahara, el libro de la flor, si lo podemos traducir así, de Ibn Dawud al-Isbahani, y que es un libro muy curioso porque ya de entrada lo dedica a un amado suyo, un hombre más o menos joven por el que sentía pasión y que no le correspondía. Y empezó a escribir este tratado sobre cómo es el amor, qué es lo que siente uno, y sobre todo el amor no correspondido, que siempre es el tema que da lugar a muchas canciones y muchos textos de este tipo. Pero es un texto, ya digo, muy interesante, muy desconocido, incluso dentro del ámbito del arabismo español. Es un tema que no ha sido tratado con profundidad y que, por supuesto, conviene que tenga más acceso. Y otro texto de tratado filosófico que intentaremos traducir dentro de esta colección, que generosamente nos ofrece Oriente y Mediterráneo, es uno que se llama Tazyin al-Ashwaq, o el adorno de los deseos, de un tal Dawud al-Antaki, que en el siglo XV o XVI escribe un tratado también sobre cómo es el amor, cómo se manifiesta y qué tipo de amores hay. El amor desgraciado, el amor carnal, el amor que se basa en la contemplación, este tipo de ideas y de componentes que aparecen mucho en los tratados sexuales. Y este hombre también habla del amor heterosexual y del amor homosexual. Insisto mucho en este punto porque hemos padecido en Occidente una serie de vaivenes sobre la cuestión del amor, sobre todo homosexual, en el mundo árabe. Hemos pensado en la época clásica, recuerdo, en la época de los anatemas o de los conflictos doctrinales entre Islam y cristianismo, que el Islam era una religión depravada. Ahí tenemos toda una literatura en la España misma, o en Italia, en Francia, en Inglaterra, etcétera, en el siglo XV, XVI, XVII, sobre las costumbres licenciosas de los musulmanes, y basta con leer los libros de muchos viajeros de aquella época de cómo narraban la imagen esa del musulmán sodomita, del musulmán que se dedica a tener relaciones con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos pasado esa visión que incluso se descargaba en la propia imagen o figura del profeta Mahoma. No olvidemos cómo el profeta Mahoma ha sido descrito durante siglos como una especie de personaje lujurioso, licencioso, también con tendencias homosexuales, es decir, eso es algo que también hay que destacar dentro de esta literatura de conflicto, por llamarlo así, cristiana. Y luego hemos pasado una época en la que parece ser que la homosexualidad era algo tabú, era algo que no existía, era algo que nunca ha sido así y que era algo marginal, cuando si uno va a los textos clásicos se encuentra que por activa o por pasiva aparece una presencia constante de este amor homoerótico. Por supuesto se condena en muchos casos, pero hay una presencia de algo que existe y que aparece en los textos literarios. También tenemos una gran cantidad de poemas o de género poético licencioso, en el que autores hablan claramente, incluso con un lenguaje muy, muy, muy obsceno, de lo que son las relaciones sexuales. Y recordemos un caso muy curioso y también divertido, como es en la época abbasí, coetáneo del gran Abu Nuwas, que era uno de los grandes cachondos, por así decirlo, de la literatura mundial, un tal Abu Hukaima, que escribe un librito de poemas llamado Al-Airiyat, de la palabra air, que nosotros hemos traducido como verguerías de verga o pollerías, porque efectivamente la palabra air es un término chusco, por así decirlo, para la palabra pene. Y este hombre empieza uno de sus poemas con algo tan gracioso como es decir: llorad por mi difunta verga que ya no se levanta. Ese tipo de poemas, estamos hablando del siglo IX, que además a uno le llaman la atención porque vivimos en una época en la que, por desgracia, en los países árabes, musulmanes, y también creo que aquí estamos sufriendo una especie de ola transgresora reaccionaria, todo se prohíbe, todo está mal visto, todo se censura. Si queremos publicar Las Mil y una Noches, que a muchos les parecería un libro inocente, vemos que está censurado y que está seccionado, como es el caso de Egipto,
donde una edición que salió hace unos años aparecía sin los pasajes más escabrosos. El propio Jardín Perfumado sigue circulando en copias clandestinas en muchos países cuando circula, y hace poco me comentaba un amigo español que había estado en Túnez, y como amigos tunecinos le comentaban a él: el Jardín Perfumado, pues anda que no nos hemos solazado en el baño con él muchas veces porque circulaba en fotocopias. Y efectivamente, y ahora mismo es muy difícil encontrar este libro, que cualquier persona que lo lea dirá, pues es divertido, tiene escenas un poco escabrosas, pero no es ni mucho menos pornográfico. Y en esas estamos en ese contexto de que cada vez se prohíbe más, se censura más, y toda esa liberalidad y esos preceptos clásicos islámicos como la hijab fi din, o no hay vergüenza en la religión, se puede decir todo, encontramos que muchos ulemas y alfaquíes y sabios doctores de la religión hoy rehuyen este tipo de diálogos o de conversaciones o de temas, cuando en épocas anteriores se hablaba con toda claridad y rotundidad, y no hay nada más que ver los libros de los alfaquíes. Y yo invito a leer a alguien tan poco sospechoso como Al-Ghazal, que en su libro Ihya Ulum ad-Din, o Revivificación de las ciencias de la religión, habla de que no puede haber un amor homosexual, de que no hay amor lícito fuera del matrimonio, pero lo hace utilizando términos muy concretos, muy específicos, y siendo muy, además, detallista a la hora de describir posturas sexuales o incluso órganos sexuales, y lo hacen con una naturalidad que es algo habitual en muchos alfaquíes clásicos. De hecho, como bien se dirá aquí, el Nafzawi es él mismo un alfaquí y además un especialista o un doctor en ciencias del matrimonio, y habla con naturalidad de este tipo de asuntos, como otros alfaquíes, como As-Suyuti, uno de los grandes polígrafos en la historia del Islam, al que se le atribuyen una serie de libros de contenido erótico, muchas veces con lenguaje chabacano, que suponemos ha sido obra de los copistas o secretarios que vinieron después, y habla mucho y con toda naturalidad de este tipo de cosas. ¿Por qué ahora tenemos que cerrar esta puerta y pensar que todo esto es malo, todo esto es negativo? Incluso intentamos darle la vuelta a la biografía de algunos poetas como Abu Nuwas y decir que Abu Nuwas no era un licencioso y que no estaba todo el día bebiendo y con mujeres y hombres a la vez. Eso es algo absurdo y desde luego corresponde a una mentalidad castradora que no corresponde con lo que debe ser la interpretación o el análisis de un corpus literario que, ya digo, que era mucho más abierto, parece ser, hace unos siglos que ahora mismo. Tenemos también escritores y escribas o gente de corte que escribía libros para divertimento de los visires o de los sultanes, que era algo muy típico, sobre todo en la época abbasí, en Bagdad, visires que querían disfrutar de sus veladas y necesitaban este tipo de anécdotas, y había gente que las escribía y se las daba por escrito. Las más conocidas son anécdotas sobre amores heterosexuales de hombres con mujeres casadas o con prostitutas, pero también había anécdotas sobre homosexuales que también ocupan un lugar destacado, y también zoofilia y otro tipo de márgenes, por así decirlo, sexuales de este tipo. Hay también, ya digo, es un género tan rico que no da tiempo a detallarlo y mucho menos a resumirlo con precisión aquí, pero por ejemplo tenemos un escrito clásico de Al-Jahid, que es uno de los grandes autores de todos los tiempos de la literatura árabe, que incide en uno de los subgéneros más conocidos, que es el de la polémica o diatriba o conversación sobre qué es mejor, si un hombre o una mujer, qué es mejor en la cama, qué es mejor en el acto sexual, qué da más placer. Y es un elemento recurrente en muchos de estos escritos, como dos personas discuten, generalmente un hombre y una mujer, en el sentido de qué es mejor, tener como amante a un hombre o tener como amante a una mujer. Estamos hablando del siglo IX, que se repite también en las 1001 noches, en las ediciones no censuradas. Hay un capítulo en el que una mujer debate con un hombre sobre qué es mejor, si un hombre o una mujer. Gana evidentemente la postura de la mujer, que dice que es mejor tener como amante a un hombre a una mujer que no como un hombre. Es una visión antropocéntrica, como veremos aquí, en el que incluso las mujeres hablan desde el punto de vista de los hombres, que son los que escriben este tipo de escritos. Pero existe esta idea de cómo debatimos, y esto muestra una vez más que había una presencia notable de esta diversidad de opciones y de visiones sobre lo que era el acto sexual y la relación entre hombres y mujeres en aquella época. Por tanto, es un género muy amplio, no me voy a alargar más. Invito a todo el mundo a leer este libro, porque ya digo, a mí me parece muy divertido, muy entretenido. Es de las pocas cosas en las que traduciendo me lo he pasado bien.
porque uno se cansa de traducir textos teóricos, incluso novelas, que ahora que no hay aquí alguien que haya escrito algún tipo de esas novelas que son un completo rollazo, pero uno las traduce y uno con esto disfruta. Y además tiene ocasión de probar cosas y de ver si en realidad funcionan y sirven para algo. Y en algún caso puedo decir que sí, que tienen una gran validez. Y también hay algo curioso dentro de este tipo de tratados en que se insiste mucho en una línea clásica de los textos de Kama Sutra o textos de amor sexual, y es en la importancia del goce compartido. Por eso son unos libros muy gozosos, porque aunque están escritos muchas veces para hombres, se insiste mucho en que el goce tiene que ser entre dos, entre la mujer y el hombre. Estamos hablando, por supuesto, de aquellos episodios en los que se habla de un hombre y una mujer. Y eso es algo fundamental, porque habla de compartir el goce, de compartir el esfuerzo, y de, sobre todo en el caso del hombre, que se tenga mucho cuidado en dar primero el goce a la mujer para luego conseguir el goce compartido. Es algo que en nuestra visión sexual moderna hemos dejado un poco de lado, y quizás los dos componentes van un poco por su línea, y eso da lugar a que, como es habitual, el hombre goce primero y la mujer después. Y eso da lugar a muchas insatisfacciones. Aquí se insiste mucho en que no, el hombre, si quiere dirigir el acto sexual y si quiere hacer copartícipe a la vez a la mujer, tiene que tener en cuenta ese tipo de goce compartido. Es algo también muy importante porque habla de una cosmovisión global, una cosmovisión compartida de lo que es la idea musulmana-islámica del goce y lo colectivo. Aunque ya digo, parece que todo eso está quedando atrás por esa visión un poco absurda de lo que se dice. Quiero acabar con una cita de Ibn Qutayba. Ibn Qutayba es uno de los grandes autores de ensayos de la literatura árabe clásica, y junto con otros autores como Ibn al-Farid, el autor del Collar Único, o el Aqid al-Farid, o el Isfahani, el libro de las canciones, Kitab al-Aghani, son libros de miscelánea en los que se habla de todo, pero se habla mucho también de erótica, y se muestran y se exponen con total naturalidad escenas de contactos sexuales, de coito, y de cosas más o menos gozosas o incluso técnicas, como puede ser la descripción del aparato o de los órganos sexuales. Y él dice, porque se le reprochaba, porque él era muy sincero, muy directo en su época, estamos hablando de la primera época abbasí, siglo IX, siglo X, en la Bagdad clásica, en la Bagdad floreciente, que no tiene nada que ver, por desgracia, con la Bagdad de hoy, y decía muchas veces, esto lo dejó por escrito, lo tengo en árabe, pero lo iré traduciendo más o menos: si tienes que hablar por fuerza de algo que parece obsceno, si tienes que nombrar el pene, la verga o la vulva, o cualquier cosa que a muchos les pueda parecer indecente, no tengas miedo y hazlo, puesto que estás diciendo la verdad de las cosas. Y no hay nada malo en eso, ni te sonrojes ni pidas perdón. Por desgracia hay mucha gente que roba, que engaña, que critica a los demás y que hace cosas que no son debidas y no muestran ningún sonrojo, ni piden nunca perdón. Por lo tanto, tú no pidas perdón por algo que corresponde a la vida misma y que es la realidad de las cosas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo siempre tengo la mala suerte de que me toque hablar después de Iñaki, así que siento que no sea tan buen speech el que yo vaya a hacer, pero siempre es un placer sentarse a su derecha. En primer lugar, quería dar gracias a Casa Árabe por ceder este espacio siempre para este tipo de eventos o cualquier otro relacionado con el mundo árabe e islámico, a Ediciones de Oriente y Mediterráneo por apostar siempre por las traducciones, a pesar de la época en la que vivimos, por supuesto, y bueno, dar salida a libros que quizá en otro sitio pues no parece que no interesan, o bueno, no tengo muy claro por qué, pero siempre hay que darles las gracias porque siempre están dispuestos a publicar este tipo de cosas. Voy a recoger una de las cosas que estaba diciendo Iñaki sobre el tema del gozo de ambas personas, es decir, del hombre y la mujer en el caso de relaciones heterosexuales. Efectivamente, es muy interesante, sobre todo en El jardín perfumado, que yo me voy a centrar más en hablar del libro, cómo en muchos casos, en muchas de las historias que se cuentan, no es la típica historia a lo mejor que pensaríamos en la que el hombre intenta aprovecharse de la mujer para su propio disfrute sexual, sino que es la mujer la que engaña al hombre para llevarse ella su propia satisfacción. Y es una de las cosas que me han parecido muy interesantes y divertidas en la traducción, porque a lo que esto lleva es a que en las críticas que se hacen o en
en los aspectos negativos que se señalan de la mujer y el hombre por separado, se tienda mucho a señalar que lo malo de la mujer son esas artimañas que les hacen conseguir todo lo que quieren, mientras que lo malo del hombre básicamente es tener un pene pequeño. Entonces, digamos que esa visión en la que la mujer es la que procura su propio disfrute, utilizando al hombre en cierta manera, incluso llegando a secuestrarlo, ¿no? Y decir, no te vas hasta que te acuestes conmigo, es bastante, es curiosa, y yo a día de hoy no la había visto con tanta naturalidad en un texto medieval de ningún tipo, ni árabe ni de ningún tipo. Por otra parte, quería, digamos, explicar un poquito la estructura del libro para quien haya estado escuchando a Iñaki dirá, bueno, ¿esto qué es? Es un tratado médico porque ha estado hablando de los ungüentos, ha estado hablando de las pócimas maravillosas, que se le ha olvidado hablar de los garbanzos, por cierto, que también funcionan muy bien. Y básicamente en la despensa hay que tener miel, huevos y garbanzos. Yo creo que con eso podemos tirar. Entonces, bueno, pues efectivamente tiene apartados en los que habla de todo tipo de medicamentos, ungüentos, cosas como después del acto sexual, túmbate hacia tal lado para que sea un chico o una chica, es decir, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, sí es una especie de tratado médico y siempre se asegura de hablar de toda medicina que él ya haya probado o que al menos se haya probado en otros momentos y él pueda certificar que es verídica. Pero aparte de estas partes médicas, que quizás son las más aburridas, seamos realistas, la parte divertida realmente es cuando se habla de digamos, de todas esas artimañas de las mujeres, de los hombres como de los defectos de los hombres y de las mujeres, las cosas buenas y malas de las mujeres, y luego todos los capítulos dedicados a los distintos nombres que se les pueden dar a los órganos reproductores, con los cuales yo personalmente me he divertido mucho. Aunque esa parte, he de decirla, por supuesto la ha traducido Iñaki, que tiene muchísima más maestría en este tipo de cosas, es especialmente divertido los nombres que se les ocurren, ¿no? Y cómo los explican. Pues no sé, para hablar del pene, la Llorona. Pues creo que no tengo que explicarlo, pero es gracioso, ¿no? Que explique toda la lógica detrás del nombre o similares, ¿no? Volviendo al tema de cómo la mujer procura su placer, me gustaría destacar también que habiendo algún episodio de zoofilia en el libro, parece, en general, estamos acostumbrados a que los episodios de zoofilia sea un hombre. Bueno, pues en este caso no. En el libro del Jardín Perfumado es una mujer la que tiene ese episodio de zoofilia, con lo cual vuelvo a insistir en que el libro tiene muchísimas cosas divertidas y muchísimas cosas interesantes, pero creo que este punto, el disfrute de la mujer, de cómo lo procura, es especialmente interesante para borrar muchísimos tabúes y muchísimas imágenes preconcebidas que tenemos de la sexualidad en el mundo árabe, ¿no? De cómo se habla con total naturalidad de ella ha hecho todo lo posible por su propio disfrute. Pero a diferencia de otros tratados, de los que estaba señalando Iñaki de relaciones homoeróticas, tanto de dos mujeres como de dos hombres, siento decepcionaros, vais a encontrar poco. Es decir, es muy completo el tratado, pero no sé realmente a qué se debe, no es muy prolífico en este tipo de relaciones. Por un momento, cuando lo leía antes de la traducción, ¿no? Pensaba que quizá, bueno, como es un juez, un jurista dedicado a los asuntos de matrimonio y obviamente a la cópula post-matrimonio, aunque también se habla de relaciones, digamos, ilícitas o adúlteras fuera del matrimonio, pues pensé que quizá como no se considera la posibilidad de un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, no se habla de este tema por eso. Y todo el momento en el que hay algún tipo de adulterio siempre es del tipo de mi marido no me satisface, me voy con el vecino, o al revés. Es un tema curioso porque, como estaba señalando Iñaki, hay un montón de tratados que hablan de esto, incluso otra de sus traducciones, que es Esparcimiento de Corazones, también habla muy prolíficamente del tema homosexual, sobre todo con hombres, y sin embargo en este caso no. Entonces, ya digo, creo que se debe a la peculiaridad de que se trata de un jurista dedicado a los asuntos de matrimonio. También es interesante ver las relaciones entre, digamos, los esclavos y las señoras, fundamentalmente, no en cuanto a relaciones de poder, sino como al final son los esclavos, o por lo menos una de las historias que es bastante divertida, los que se salen con la suya. No es tanto el que está en el poder el que consigue satisfacer su propio goce, digamos, aprovechando al otro que es más débil, sino todo lo contrario, se termina aprovechando la persona, digamos, de menor condición, por decirlo de alguna manera.
Sí. Luego también, digamos que a la hora de traducir, y ahora quiero hablar un poco del proceso de traducción, porque tampoco os quiero contar más del libro, porque aquí se trata de que todos salgáis y lo compréis. Entonces no voy a contaros más. El tema de la traducción, efectivamente, lo que decía Iñaki, las posturas eran bastante complicadas. Es decir, yo recuerdo una conversación que tuvimos antes de comenzar la traducción sobre una en concreto, que, bueno, cuando todos leáis el libro después de comprarlo, veréis que efectivamente es totalmente imposible. O sea, da igual, estuvimos dibujando en un papel, aquello no había manera de hacerlo, es que era imposible. Entonces, bueno, tiene esos puntos divertidos el momento de traducción que totalmente te dejan destrozado diciendo, Dios mío, o no estoy entendiendo nada de lo que dice o aquí hay un error, ¿no? Y yo me volví un poco loca, intentaba busqué en el Kama Sutra, aquello no aparecía tampoco, era una locura, ¿no? Y luego también, por supuesto, señalar que a lo largo de toda la traducción, y aquí digamos que voy a ceder un poco todo el testigo a Iñaki, a lo largo de la traducción para mí ha sido especialmente complicado, y lo digo con toda tranquilidad, es decir, es mi primera traducción, la primera traducción que hago, digamos, oficial y de verdad, y por supuesto sin la inestimable ayuda de Iñaki y sus correcciones de estilo, esto no habría salido adelante, ¿no? Entonces, ante todo, darle las gracias a él, que no lo he hecho hasta ahora, pero al hablar del proceso de traducción quería hacerlo. Y por otra parte también, dentro del proceso de traducción, es bastante curioso cómo el autor, bueno, el manuscrito por lo menos hay momentos en los que cambia palabras o te hace una nota y te dice esta palabra es esta, aquella otra, y te das cuenta de lo que dice no tiene ningún sentido, que no puede haber ese cambio de palabra. Entonces, a la hora de traducir estos textos que hablan de ingredientes que ni siquiera conoces y que tienes que ir a buscar a 1000 sitios porque no sabes de dónde han salido, pues la complicación es triple cuando el editor del manuscrito árabe decide hacer todo ese tipo de cambios. Entonces, digamos que ¿cómo decirlo? La maestría, digamos, de hacer una traducción que en castellano quede normal y que salga y que realmente guste con un estilo, digamos, arcaizante, he de decir que, desde luego, no la podría haber hecho sin Iñaki. Es decir, os animo muchísimo a leerlo porque de verdad la traducción merece mucho la pena. Y por último, porque no me quiero extender y porque creo que es más interesante que vosotros hagáis preguntas, hay algo en el libro que todavía no sé muy bien qué es, pero engancha. Es decir, uno se pone a leerlo, cuando lo estaba traduciendo era como que no podía parar, como que iba traduciendo párrafo por párrafo y aquello no se terminaba, ¿no? Entonces, cuando lo lees, es verdad que cuando llegas a los capítulos de los ungüentos o de las medicinas y las pócimas es un poco más aburridillo, pero luego llegas y lees historias y poemas que hablan tranquilamente de vergas y claro, luego te preguntas, ¿qué pongo aquí? ¿Pongo verga? ¿Pongo polla? ¿Qué pongo? Es que claro, tampoco sabes muy bien, ¿no? Entonces, todas esas disquisiciones que yo jamás me habría planteado en mi vida de cómo llamo a esto, pues de pronto te las encuentras traduciendo esto, ¿no? Y yo creo que esas dificultades tan absurdas que parecen es lo que realmente engancha durante el proceso de traducción y creo que es lo que hace el libro divertido. Y para que vayáis abriendo boca y os entren más ganas de comprarlo, os voy a leer un trocito de la introducción del autor, que, como digo, él es un jurista, es un juez que se dedica a los matrimonios y a la cópula, digamos. En todo momento, por supuesto, él está alabando y ensalzando a Dios. Entonces, llegamos a frases del tipo siguiente: alabado sea Dios, el cual dispuso el gozo supremo del hombre en la vulva de la mujer, y el de ésta en las vergas de aquel, de tal modo que ambos solo habrán de hallar reposo y solaz acogiendo ella una buena verga e irrumpiendo él en una hermosa vagina, produciéndose de esta guisa el ayuntamiento, la brega, el ardoroso combate y la inminencia del éxtasis por la fruición del roce, por la fruición del roce de los vellos y el azote del macho y la convulsión de la hembra, así hasta completarse el espasmo sexual. Es decir, alabado sea Dios que hizo posible todo esto. En una concepción, digamos, religiosa nos cuesta un poco pensar, imaginémonos, no sé, pues en mitad de una misa un sacerdote que diga alabado sea Dios que hizo estas cosas, ¿no? Es decir, estas contradicciones que tiene el libro y que además son divertidas de leer, es lo que lo hace para mí más especial que a lo mejor otros, pues incluso Las 1001 noches, que se hace largo, incluso el propio Esparcimiento de corazones, que también es quizá un poco más largos algunos capítulos.
como va mezclando unas cosas con otras, creo que es realmente la gracia y lo que lo hace fácil de leer y que está para todos los públicos sin ningún tipo de complicación y sin tener que tener conocimientos de nada en concreto del mundo árabe. Entonces yo os animo, por supuesto, a leerlo. No, ya no os voy a decir más que lo compréis. y bueno, y sobre todo, ya digo, reiterar mi agradecimiento a Iñaki en particular, porque primero por contar conmigo y segundo porque espero que cuente con las siguientes partes de la serie, claro. Así que nada, esperamos vuestras preguntas y que os guste el libro.